Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva conferencia dentro del ciclo Villena en la frontera del conocimiento. Tengo que decir que estoy súper contenta de ver la sala como está, porque nos falta casi que sillas y gente detrás de pie. Así que, Marta, puedes estar muy contenta porque creo que tu gente te ha respaldado mucho. Y estás aquí, veo profesores del instituto, amigas, familias. Así que yo creo que ha sido todo un éxito que vengas hoy a Villena para contarnos pues tu investigación. Así que nada, y sobre todo muchas gracias a todos vosotros y vosotras por estar aquí hoy, porque sin vosotros tampoco merece la pena organizar este ciclo, este tipo de ciclos, que de primera nos pueden asustar un poco porque vamos a hablar de ciencia, de investigación, y nos puede echar un poquito para atrás, pero yo creo que todos y todas salimos aprendiendo quizá un poco más, que es de lo que se trata, pues conocer lo que está haciendo pues, nuestra gente, la gente del pueblo, pues en esto que es tan importante como es la investigación, porque lo que nos hace es continuar y avanzar. Así que pues voy a empezar a presentar a Marta, que ya he dicho que pues nuestra ponente de hoy. Para empezar me gustaría empezar pues dando la enhorabuena a Marta. Dando la enhorabuena a Marta porque hace poquito presentó su tesis doctoral y yo creo que es de felicitarle, pues hoy en público, que ella es doctora en biociencias moleculares por la Universidad Autónoma de Madrid. Y ha sido tan reciente que incluso en los carteles impresos todavía pone candidata. No es candidata, rectificamos, pero yo creo que cuando uno está en el proceso de escribir la tesis, en la última fase, quizá ni se cree que vaya a llegar al fin, que vaya a terminar, y cuando le preguntamos cómo quería que la presentáramos, nos dijo candidata, cuando creo que las dos sabíamos que por estas fechas ya iba a ser doctora, porque lo aplazamos para que no interrumpir su final. Pero yo creo eso, que uno nunca cree que va a llegar el final, y dijo yo, candidata, candidata a doctora. Pues no, es doctora ya. Puedo decir que no conozco mucho a Marta porque nuestro único trato ha sido un intercambio de mails y WhatsApp en los últimos meses. No la conocía, pues he intercambiado esos mails para la organización de esta conferencia, y puedo decir que desde el primer momento se sintió agradecida por haberla llamado, por hacerle partícipe de este ciclo de conferencias, y que a pesar que cuando se lo propusimos, como he dicho, estabas en esa última fase final de escritura, terminando pues lo último, que uno nunca sabe dónde tiene que cortar, los nervios de quiero llegar, necesito terminar, pero no sé cómo terminar, pues no se lo pensó, aceptó, dijo que sí, que no había ningún problema, y sí que me puso como condición que a ser posible cuando ella fuera doctora, por eso de que estaba más relajada. Así que pues muchas gracias por aceptar con esa sonrisa y tan amablemente esta invitación a estar hoy aquí en este ciclo de Villena en la frontera del conocimiento, que como veremos, pues Marta está en esa frontera. Y hablar un poco sobre Marta en cuanto a su formación: realizó el grado de Bioquímica y Ciencias Biomédicas en la Universidad de Valencia y posteriormente se trasladó a Madrid para realizar el máster en Biomedicina Molecular en la Universidad Autónoma de Madrid. Su tesis doctoral la realizó en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, en Madrid, sobre el análisis de los mecanismos que regulan la autofagia en astrocitos y su papel en la eliminación del péptido beta-amiloide. Yo espero que ahora Marta a continuación nos traduzca esto, porque yo he intentado averiguar algo. Creo que lo que estás viendo es investigar, en este caso, la enfermedad del Alzheimer, viendo cómo afecta a las células del cerebro, no al paciente propiamente dicho. Y todo esto, pues esa su investigación, esa autofagia, que ya nos contará, pues como yo lo he dicho así un poco en palabras más comunes, pues en qué se trata la investigación que están llevando a cabo en este centro. También ha sido investigador visitante en el Maurice Wall Clinical Neuroscience Institute, en el King's College London, el College London en Reino Unido, también
era inquieta ya cuando estaba realizando el grado, porque realizó las prácticas de grado en la Universidad de Leeds, cosa que tampoco es normal que estudiantes que están terminando su grado pues decidan hacer las prácticas en una universidad, en este caso extranjera. Y actualmente se encuentra en Bruselas, en el Consejo Europeo de Investigación de la Comisión Europea, mediante un programa de formación, Blue Book, de la Comisión Europea, donde se dedica más a la gestión de la investigación y no a la investigación propiamente dicha. Pues se encarga de realizar, está en formación y por lo tanto pasa en diferentes departamentos, pero entre ellos pues, la revisión de proyectos, la elaboración de informes y de publicaciones para el público general y también para la clase política, sobre todo para visibilizar el trabajo que se está realizando en estos proyectos de la Comisión Europea. Digo que está actualmente, aterrizó ayer por la tarde de Bruselas, y también hay que agradecerlo porque en su momento cuando yo le hice la propuesta junto con Pepe Silva, pues ella estaba aquí, estaba en España y la situación pues ha cambiado y aún así, estando en Bélgica, en Bruselas, tampoco le importó y no fue un obstáculo encontrarse allí para estar esta tarde pues con todos nosotros y nosotras. Así que es de agradecer que haya cogido ese avión y que esté hoy sobre todo pues para contarnos esta charla que ha preparado para todos nosotros, que lleva por título El sistema de reciclaje de las células de nuestro cerebro, clave en la enfermedad de Alzheimer, por Marta García Juan. Cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Lo primero de todo porque hayáis venido todos aquí. O sea, estoy encantadísima y muy feliz de que estéis todo el mundo aquí. Muchísimas gracias a la Sociedad Universitaria, a Esther, muchas gracias por la presentación, a Pepe Silva por llamarme. Y nada, pues en cuanto Esther me dijo de hacer esto, pues yo pues encantadísima, porque para los científicos es muy importante este tipo de iniciativas, que al final lo que hacen es acercar a la sociedad a lo que hacemos los científicos en el laboratorio. Que a mí me gustaría que llegara un poco del trabajo en mi día a día y que se entienda un poco la importancia de la investigación básica, que es a lo que yo me dedico. La investigación básica consiste en generar conocimiento, en entender cómo se producen los procesos en el cuerpo humano, en entender las células y esperamos que finalmente esto pueda ser trasladable en un futuro a la clínica y al paciente. Y bueno, he titulado mi presentación El sistema de reciclaje de las células del cerebro, clave en la enfermedad de Alzheimer, y voy a presentar principalmente resultados de mi tesis, pero también de otros trabajos que se hacen en el laboratorio. Y bueno, al final de la charla, si queréis, podéis hacerme preguntas y responderé a lo que pueda. Bueno, voy a empezar con una pregunta. ¿Qué ocurre en una ciudad cuando hay una huelga de los sistemas de recogida de residuos? Pues esto lo podemos saber, lo hemos visto mil veces en las noticias. Se acumula la basura, esto termina siendo pues, muy perjudicial para la ciudad, para las personas que habitan en ella. Y a la célula nos la podemos imaginar también como una pequeña ciudad, una pequeña casa que también tiene sistemas de recogida de residuos en la que también se acumula la basura y también tiene que ser eliminada. Y la pregunta es, bueno, ¿qué podría pasar si en la célula también fallaran los sistemas de reciclaje? Y bueno, a lo largo de la presentación espero que podáis ir resolviendo esta pregunta y que os quede pues, un poco claro en qué consiste mi trabajo de investigación. Bueno, voy a empezar un poco hablando de datos sobre el Alzheimer. El Alzheimer es uno de los mayores retos actualmente para la comunidad científica, ya que es la mayor causa de demencia. Entre el 60 y el 70% de los casos de demencia son debidos a la enfermedad de Alzheimer. El 30% de personas mayores de 65 años padecen esta enfermedad y se sabe que el riesgo estimado es mayor en mujeres que en hombres. Y el principal factor de riesgo para padecer esta enfermedad es la edad. Y como bien sabemos, pues cada vez vivimos más años. Esta es una gráfica del Instituto Nacional de Estadística
y podemos ver cómo desde el 91 hasta el 2022 ha aumentado en más de 5 años la esperanza de vida, y también que esta esperanza de vida es mayor en mujeres que en hombres, lo cual también puede ser una de las razones que expliquen por qué hay más casos de demencia en mujeres que en hombres. En 2023 hay aproximadamente 55 millones de personas que padecen demencia, pero se calcula que con este aumento de la esperanza de vida, en 2030 serán aproximadamente 150 millones de personas, a no ser que se encuentre una cura o que consigamos retrasar la aparición de los síntomas de esta enfermedad. La enfermedad de Alzheimer fue descubierta a principios del siglo XX en Alemania por el neuropsiquiatra Alois Alzheimer, que estudió el caso de esta paciente de 50 años, August Detter, que sufría pérdidas de memoria y alucinaciones auditivas. Esta mujer llegó a un estado muy avanzado de la enfermedad y cuando murió, Alois Alzheimer estudió su cerebro y descubrió varias anomalías. En primer lugar, descubrió que su cerebro tenía una corteza cerebral más pequeña de lo normal, como si hubiera encogido. Aquí vemos un dibujo de un cerebro normal y de un cerebro de un paciente de enfermedad de Alzheimer en estado muy avanzado. Vemos que esta corteza cerebral parecía como si hubiese encogido y sobre todo observó una gran reducción de esta región de aquí, que es el hipocampo, que es la región cerebral encargada de la memoria. Al observar el cerebro más en detalle, vio una serie de estructuras extrañas, como una especie de acumulación de ovillos, de fibras, y él los dibujó de esta manera. Años más tarde se descubrió que estas dos estructuras están presentes en el cerebro de todos los pacientes de Alzheimer. Y son dos estructuras que llamamos marcas neuropatológicas, que son principalmente dos. La primera son las placas seniles y la segunda son los ovillos neurofibrilares, que se encuentran en el cerebro de los pacientes de Alzheimer. Y ahora voy a ir explicando qué son estas dos marcas. Bueno, en primer lugar podemos decir que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa. Esto significa que va causando una neurodegeneración progresiva, una degeneración progresiva de las neuronas del cerebro, y a medida que estas neuronas van muriendo, pues el paciente empieza a perder su capacidad para memorizar, para pensar, para comprender y al final pues para realizar actividades básicas de la vida cotidiana, que serían finalmente pues, lo que llamamos la demencia. Y de momento no sabemos con exactitud por qué se produce esta enfermedad en todos los pacientes, no hay una cura para la enfermedad, aunque sí que tenemos medicamentos, fármacos que pueden retrasar esta pérdida de memoria o que pueden ralentizar los síntomas. Y bueno, a pesar de esto, en los últimos años la investigación ha avanzado mucho para entender esta enfermedad. A día de hoy sabemos que hay un estadio preclínico que ocurre décadas, entre 10, 20 años antes del inicio de los primeros síntomas clínicos, y que en esta ventana temporal preclínica comienzan los primeros cambios moleculares. Más adelante comenzaría la ventana de deterioro cognitivo leve, en el que el paciente pues, empieza a sufrir pérdidas de memoria, que más adelante llevarían a causar la demencia. Y es muy importante entender por qué ocurren estos cambios moleculares en esta etapa preclínica, porque esto nos podría ayudar tanto a diagnosticar como a tratar estos cambios moleculares para que la enfermedad aparezca más tarde o incluso llegar a curarla, que es al final el objetivo final de la investigación. El primero de estos cambios sería la aparición de niveles altos de una proteína que se llama beta-amiloide. En segundo lugar, aparecería la proteína tau, concretamente la forma hiperfosforilada de esta proteína. ¿Y qué son estas dos proteínas? Pues beta-amiloide, cuando se acumula, formaría las placas seniles, que os he explicado antes, que se encuentran en el cerebro de los pacientes. Y tau, cuando se acumula en el interior de las neuronas, forma estos ovillos neurofibrilares. Estas son las dos marcas neuropatológicas principales. Y estas proteínas, lo que ocurre es que cuando empiezan a empiezan a aumentar sus niveles, se empiezan a pegar. Son como unas proteínas pegajosas que se pegan entre ellas y empiezan a formar estas acumulaciones. Esto nos lo podemos imaginar como lo que ocurriría al cocer un huevo. El huevo en el interior de la cáscara está
en un estado líquido, con muchas proteínas, pero al llegar a un estímulo, que en este caso sería el calor, estas proteínas pues empiezan a entrelazar entre sí y se van quedando como un estado un poco más sólido, que podría ser como un símil, algo parecido a lo que ocurre en el cerebro de los pacientes de Alzheimer. Aunque en este caso pues no sabemos qué es exactamente el estímulo que hace que en unos pacientes se acumulen estas proteínas y que en otros no ocurra. Más adelante empezaría la pérdida de las conexiones neuronales, a las que llamamos sinapsis. Por último, la muerte neuronal, que daría como consecuencia el deterioro cognitivo, empezando por el deterioro cognitivo leve y finalmente pues llegando a la demencia. Y además de estos cambios moleculares, también ocurren otra serie de cambios, como podría ser la activación de las células de la glía, que son unas células que sirven de soporte neuronal y que están en el cerebro junto a las neuronas, y que bueno, explicaré un poquito más adelante en la presentación. Nosotros en el laboratorio nos centramos en el péptido, en la proteína beta-amiloide. Esta se forma a partir de la proteína precursora del amiloide, o APP, que es una proteína que está en la membrana celular. Esta proteína tiene que ser procesada o cortada por otra proteína, que es una proteasa llamada presenilina 1. Esta presenilina 1 cortaría a la proteína APP en diferentes fragmentos que llamamos péptidos, y uno de estos péptidos es el péptido beta-amiloide, que es el que se libera al espacio extracelular. Y este proceso ocurre en todas las células del cuerpo, en mayor o menor medida, o sea, es un proceso fisiológico normal. El problema es cuando este péptido beta-amiloide se empieza a generar en unos niveles un poco más altos, o si empiezan a haber fallos en los procesos de limpieza o de reciclaje de este péptido. Esto pues nos hace volver al tema de la basura. Este beta-amiloide sería como esa basura que cuando no se elimina se empieza a acumular, se empieza a agregar y puede ser patológica, perjudicial para las personas, para nuestro cerebro. Sabemos que hay unos pacientes de Alzheimer, que son pacientes de Alzheimer familiar, que poseen mutaciones hereditarias en la proteína precursora del amiloide o en la presenilina. Pero estos pacientes hereditarios son solo el 5% de los casos de Alzheimer. El 95% restante son casos esporádicos que no se sabe exactamente cómo comienza la enfermedad. Y bueno, como curiosidad, el gen de la proteína precursora del amiloide se encuentra en el cromosoma 21, que como sabéis, las personas que tienen síndrome de Down tienen una copia más de este cromosoma. Esto significa que también producen más proteína precursora del amiloide y por lo tanto más péptido beta-amiloide, y tienen más probabilidades de tener Alzheimer las personas que tienen síndrome de Down. Bueno, este beta-amiloide hemos dicho que forma las placas seniles, y a partir de estos casos de pacientes de Alzheimer familiar se elaboró una de las hipótesis de por qué ocurre el Alzheimer, que es la hipótesis de la cascada de amiloide. Esta hipótesis dice que la acumulación del péptido beta-amiloide es el primer evento que se produce en el cerebro, que da lugar a una cascada, otra serie de eventos, como son la acumulación de tau y otra serie de eventos moleculares que algunos ya los he comentado, y que finalmente darían lugar a la muerte neuronal y al deterioro cognitivo. Vale, ¿cómo podemos nosotros estudiar estas alteraciones moleculares? Pues como evidentemente no podemos estudiar en personas en estadio preclínico este nivel de detalle molecular, esto ahora mismo con la tecnología que hay no es posible, pues tenemos que utilizar modelos de ratón. Y los ratones comunes, los ratones a los que llamamos wild type, no acumulan en su cerebro ni placas de amiloide, ni ovillos de tau, ni tampoco tienen ninguna enfermedad parecida a la enfermedad de Alzheimer. Pues tenemos que utilizar ratones modificados con mutaciones a los que llamamos ratones transgénicos. Estos, en concreto, en el laboratorio, tenemos un ratón que tiene dos mutaciones familiares, una mutación en la presenilina 1 y otra mutación en la proteína precursora del amiloide. Esto hace que al final este ratón beta-amiloide progresivamente en la corteza y en el hipocampo. Aquí vemos unas imágenes muy aumentadas del cerebro, del cerebro de este ratón, en las que se puede ver en rojo las placas seniles.
La primera imagen es un ratón de 3 meses, que veis que no tiene casi puntitos rojos, no tiene placas seniles, pero a los 23 meses está lleno de placas, vemos que se van acumulando. Por lo tanto, podemos decir que estas mutaciones recapitulan bastante bien en el ratón lo que ocurre en los pacientes de Alzheimer familiar. Al principio estos ratones comienzan con estos cambios moleculares, con la acumulación de las placas y otra serie de cambios que dan lugar a la pérdida neuronal y al deterioro cognitivo. Aunque estos ratones no tienen ovillos neurofibrilares, pero el resto de características moleculares sí que les ocurren. Estos ratones nos pueden dar información de varias maneras. En primer lugar, podríamos hacer lo que se llama experimentos in vivo, que es dar distintos tratamientos a estos ratones y observar los cambios o los efectos terapéuticos que esos tratamientos tienen en los ratones. En segundo lugar, podríamos hacer experimentos ex vivo. Estos experimentos ex vivo lo que consiste es tener un órgano que podemos cortar en rodajas, en este caso el cerebro, y dejarlo en cultivo en el laboratorio. Esto nos puede ser muy útil porque con un mismo ratón podemos hacer muchos experimentos diferentes y también no tenemos que manejar a los ratones en el laboratorio, tenemos un tipo de experimentos que son fisiológicos y que no son muy útiles. Y por último podemos hacer experimentos in vitro, que consiste en coger las células de ese cerebro y dejarlas en cultivos y podemos modularlos de distinta manera añadiéndoles diferentes fármacos. Ahora voy a hacer una pregunta así para motivar un poco y os voy a dar distintas opciones y a mano alzada pues podéis contestar la que os parezca correcta. La pregunta es: ¿cuáles son las principales proteínas que se acumulan en el cerebro de los pacientes de Alzheimer? A. Proteína precursora de amiloide y proteasa presenilina 1. B. Péptido beta-amiloide formando las placas seniles y proteína tau formando ovillos neurofibrilares. Y C. La clara y la yema de los huevos de gallina. Pues ¿quién piensa que es la A? Que levante la mano. ¿Quién piensa que es la B? Vale, ¿quién piensa que es la C? Obviamente no. Vale. Sí, muy bien, os habéis enterado muy bien. Pues enfermedades neurodegenerativas tienen una serie de características comunes, algunas de las cuales ya las he contado, como pueden ser la muerte neuronal o la acumulación patológica de proteínas. Pero en el laboratorio a nosotros lo que nos interesa es los defectos que ocurren en la eliminación de proteínas. Muchos datos nos indican que hay alteraciones o defectos en estadios tempranos de la enfermedad de Alzheimer que podrían estar relacionados con esta acumulación de proteínas y finalmente con la neurodegeneración. ¿Y cómo elimina la célula las proteínas? Pues tiene diferentes maneras de hacerlo. Igual que cuando queremos limpiar en casa, pues podemos pasar la aspiradora, pasar la fregona. Hay métodos de limpieza que son más generales para toda la casa y hay otros que pueden ser más concretos, como el Fairy para limpiar los platos, por decir algo. Pues hacerlo igual. Y nosotros en el laboratorio nos centramos concretamente en un proceso que se llama autofagia. Autofagia viene de la palabra griega comerse a sí mismo. Auto, a sí mismo, y fagia, de comer. Perdón, me voy a beber agua. Las células del cuerpo, cuando les falta energía o cuando tienen en su interior algún producto que puede dañarlas, que puede hacerles daño, necesitan activar este mecanismo de reciclaje, en el que utilizan estos materiales que ya no necesitan o que les están haciendo daño y lo utilizan para formar otras proteínas. Esto sería, por ejemplo, como si tú tienes una mesa en tu casa que ya no vas a utilizar y la podrías reciclar y hacer, por ejemplo, una estantería. La cortas en diferentes partes y creas una estantería. Pues con la célula pasaría un poco igual. Esta célula, con estos productos que ya no necesita, los coge y los utiliza para otras cuestiones. Por eso decimos que es el sistema de reciclaje de nuestras células. Por tanto, para recapitular, este proceso se encarga del mantenimiento del equilibrio en el interior de la célula, lo que hace a través de la degradación de proteínas
y de orgánulos dañados. Y sin embargo, con el envejecimiento este proceso pues se va haciendo menos efectivo y cuando hay defectos de autofagia pues puede dar lugar a la acumulación de agregados y a la neurodegeneración. Aunque estos defectos de autofagia no son exclusivos del cerebro y pueden darse también en otras patologías. Voy a explicar a grandes rasgos cómo funcionaría este proceso. En primer lugar, se forma una membrana en el interior de la célula y esta membrana captura en su interior a todos estos materiales que la célula quiere reciclar o quiere degradar. Al cerrarse esta membrana se formaría una vesícula y la vesícula quedaría como una especie de pompa de jabón con los elementos que quiere eliminar en su interior. Esta vesícula se une a otra vesícula que contiene en su interior un producto que tiene un pH muy ácido. Este pH muy ácido, pues volviendo al símil de la limpieza, podría ser como un vinagre de limpieza de pH ácido. Y al unirse estas dos vesículas, se termina degradando en el interior todos los productos que estaban en la vesícula principal, se terminan degradando y finalmente pues se pueden reciclar. Y bueno, ¿cómo se une este proceso de autofagia al proceso del Alzheimer? Pues evidentemente, si el Alzheimer es una enfermedad en la que se acumulan proteínas y tenemos un proceso de reciclaje de proteínas celular, pues la habéis adivinado seguramente, que la autofagia es la encargada de la eliminación del beta-amiloide y de tau. Además, la proteína precursora del amiloide se puede procesar en estas vesículas y por último sabemos que durante el Alzheimer se acumulan estas vesículas en el interior de las células y que estas vesículas contienen unos altos niveles tanto de la proteína precursora del amiloide como de las secretasas como la presenilina 1 que corta a la precursora del amiloide. Vale, voy a hacer otra pregunta, a ver si os habéis enterado. ¿Para qué sirve el proceso de autofagia? A, para limpiar mi casa con vinagre de limpieza de pH ácido. B, para que las células puedan crecer y dividirse. O C, para eliminar las proteínas dañadas o en exceso del interior de la célula que se pueden reciclar para formar nuevas proteínas u obtener energía. ¿Quién piensa que es la A? Sí, pues la Se me alarga. La B tampoco y la C, sí. Pues sí, es la C, efectivamente. Bueno, os voy a enseñar ahora unos resultados que publicamos en el grupo de investigación. Son resultados, primero, en cerebro de humano y segundo, en ratón. Al comparar el cerebro de una persona sana con el cerebro de un paciente en estadio de Alzheimer avanzado, vemos que los marcadores de este proceso de autofagia aumentan. Este experimento lo hemos hecho mediante la técnica de Western blot. La técnica de Western blot nos permite medir los niveles de proteínas y cada una de estas banditas de color negro serían una muestra distinta de un paciente diferente. Estas tres serían de pacientes sanos y de pacientes de Alzheimer en estadio avanzado. Y podemos ver cómo estas tres bandas son más oscuritas y más gorditas que las tres primeras. Entonces podemos decir que estas proteínas que llamamos marcadores de la autofagia están aumentados en los pacientes de Alzheimer. También no solo vimos este aumento en los marcadores de autofagia, sino en los marcadores de señalización relacionados con la autofagia, como podéis ver en este experimento. Y esto mismo ocurría en los ratones, tanto un aumento de los marcadores de autofagia como un aumento de la señalización de la autofagia. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues finalmente que tanto en los pacientes como en los ratones modelo de Alzheimer hay alteraciones en el proceso de la autofagia. Y a nosotros nos interesan mucho estos marcadores de señalización relacionados con la autofagia y que voy a explicar ahora lo que son. Bueno, ¿qué es esta señalización de la que hablamos? Pues resulta que la célula tiene receptores que pueden medir los nutrientes, de oxígeno, de energía o de factores de crecimiento en estas células. Entonces, mediante una comunicación que pasa, esto sería el interior de la célula, mediante una comunicación que pasa entre diferentes proteínas, activándose las unas a las otras, llegaríamos a esta proteína central que es mTORC1. mTORC1 es el regulador central del mantenimiento de la célula y cuando mTOR está activo, es decir, cuando hay una presencia suficiente de estos nutrientes, oxígeno y energía, mTOR
le dice a la célula, bueno, pues que tiene todo, que puede crecer, que puede dividirse y por lo tanto que no necesita realizar el proceso de autofagia, no necesita reciclar nada porque tiene suficiente. En cambio, cuando estas señales no están presentes, mTORC1 está inactivo y al estar inactivo comienza el proceso de autofagia. Y bueno, le está diciendo a la célula pues, que empiece a reciclar, que no hay suficiente energía. Esta autofagia es bueno y es necesario para la célula ante nuestro cuerpo, porque como he dicho, si no se produce, se estarían acumulando en el interior de la célula una serie de proteínas, de productos que son malos para ella. Entonces, es necesario en las células del cuerpo. Y bueno, la pregunta está más o menos clara. Si hay un aumento de esta señalización, tanto en el cerebro del paciente como en los modelos de ratón, pues ¿qué podemos hacer? Podemos intentar inactivar la proteína de mTORC1 para intentar aumentar la autofagia y ver si tiene efecto terapéutico en este reciclaje, en esta eliminación de las proteínas. En nuestro caso, utilizamos un fármaco que se llama rapamicina, que es inhibidor, inactiva a la proteína mTORC1. Y quisimos ver si esto tenía relevancia terapéutica en nuestro modelo de ratón de Alzheimer, el APP-PS1. Tratamos entonces estos ratones que tienen altos niveles de beta-amiloide o con un compuesto control, al que llamamos compuesto vehículo, compuesto placebo, o con la rapamicina, que es el inhibidor de mTORC1. Y queríamos ver si tiene efectos terapéuticos en la eliminación de beta-amiloide. Utilizamos estos ratones a una edad entre 4 y 6 meses, que estaría en esta ventana terapéutica en la que todavía hay cambios moleculares, pero es un estadio preclínico, que hemos dicho al principio. Porque estos ratones a esa edad tienen cambios moleculares, tienen placas de amiloide, activación de las células de glía, pero no tienen pérdida neuronal ni deterioro cognitivo todavía. Al tratar estos ratones, podemos ver aquí otra vez un experimento de Western blot. Vemos que al tratarlos con rapamicina, la señalización de mTORC1 disminuye mucho, es decir, este proceso está funcionando, se está activando la autofagia y esto tiene efectos en beta-amiloide. Vemos que beta-amiloide en los ratones tratados con rapamicina disminuye entre los 4 y 6 meses de edad, que dura en los 2 meses que dura el tratamiento, disminuye en el plasma sanguíneo y también disminuye en la corteza cerebral. Pero, ¿qué está ocurriendo? ¿Cómo está ocurriendo este cambio? Pues ya a fines del siglo XIX, Ramón y Cajal dibujó la gran diversidad de células que hay en el cerebro. Esto lo dibujó de manera muy detallada y por ello se llevó el Premio Nobel de Medicina. Como podéis ver, estos son dibujos de Ramón y Cajal, en los que se ve que en el cerebro humano y en el cerebro de los mamíferos no hay solo neuronas, sino hay otros tipos celulares también que actúan todos juntos, entrelazándose y comunicándose entre ellos. Y vamos a ver ahora qué son estas células. Concretamente, dentro de toda esta diversidad celular, nosotros nos centramos en el laboratorio en estudiar 2 tipos celulares. En primer lugar, las neuronas, que son la célula que conocemos todos, que son células que reciben, procesan y transmiten la información mediante señales químicas y eléctricas. Estas células no son capaces de dividirse y sabemos que son las que más expresan APP y por lo tanto contribuyen a esta subida del péptido beta-amiloide. Por otro lado, tenemos a los astrocitos, que son células de soporte neuronal, ayudan a su crecimiento, ayudan a su metabolismo, son importantes en la excitabilidad y la plasticidad cerebral, lo que significa que son importantes para ayudar al cerebro a adaptarse a los cambios y protegen a las neuronas contra el estrés. Sabemos que estas células también expresan proteína precursora del amiloide, aunque no se conoce con exactitud hasta qué punto contribuyen a esta acumulación de péptido beta-amiloide en el cerebro. ¿Y estas células cómo las podemos estudiar dentro de todo este entramado de células diferentes que hay en el cerebro? Pues una de las maneras de estudiarlo es el microscopio de fluorescencia. El microscopio de fluorescencia es un microscopio que puede captar con muchos aumentos, con mucha nitidez, todas estas células. ¿Y cómo funciona? Pues funciona mediante luz de fluorescencia. Esta luz de fluorescencia puede ser captada por una cámara que está adaptada al microscopio y lo que hacemos en el laboratorio es unir a nuestras proteínas de interés un fluoróforo. Un fluoróforo es una molécula
que al incidirle una luz de una determinada longitud de onda, emite una luz de una longitud de onda diferente. Esto significa que dentro de una misma muestra podemos ver diferentes proteínas o diferentes tipos celulares dentro de la misma muestra. Esto es muy interesante. Esta es una imagen, ejemplo de cómo podemos ver estas células en el cerebro. Esta imagen también es de un artículo que publicamos hace poco y en ella podemos ver 3 colores. En color azul vemos los núcleos de todas las células de esta muestra de cerebro que está muy aumentado. En color verde podemos ver esta proteína de señalización de mTOR, de proteína de señalización de autofagia, y en rojo podemos ver las neuronas, que como ya he dicho, estas neuronas están junto a otros tipos celulares. En esta fila de arriba, estas imágenes pertenecen a un cerebro de un ratón wild type silvestre común, y la fila de abajo pertenece al ratón modelo de Alzheimer. ¿Y qué podemos observar? Pues efectivamente que esta señalización está aumentada en el cerebro de los ratones de Alzheimer. Pero esto ya lo sabíamos, ¿no? Esto se sabía al principio, que ya aumentaba más en el cerebro del ratón de Alzheimer. Pero es que ahora tenemos más información, porque ahora podemos ver cómo coinciden estas dos señales, la roja y la verde. Y vemos que efectivamente estas dos señales coinciden mucho. Si lo analizamos, las señales coinciden entre un 60 y un 80%, que es bastante, y sabemos que, efectivamente, que cuando miramos solo la señal en neuronas, está aumentada en las neuronas de los ratones modelo de Alzheimer. En estas imágenes también vemos una imagen de un ratón wild type y una imagen de un ratón modelo de Alzheimer, pero en este caso lo que está en rojo son los astrocitos. Podemos comprobar que aquí el rojo y el verde no coinciden tanto como en la imagen anterior. Esto significa que efectivamente la señalización de mTORC1 pues está más activa en las neuronas que en los astrocitos. Esto nos puede llevar a elaborar una hipótesis. Si estamos diciendo que cuando aumenta esta señal de mTORC1 la autofagia se para y esta señal está más aumentada en las neuronas, pues podemos tener la hipótesis de que esta autofagia es más lenta en las neuronas que en los astrocitos y por lo tanto se puede estar acumulando más esta basura en las neuronas. En esta siguiente imagen lo que vemos en rojo son las placas de beta-amiloide y podemos ver que el aumento de mTORC1, la señal verde, relacionadas con la colocalización exacta, la localización de estas placas. Otra pregunta. ¿Para qué puede servir el microscopio de fluorescencia? A ver si sabéis qué va. Para poder visualizar distintas células de una muestra de tejido mediante luz de fluorescencia, de forma que podemos ver distintas proteínas en distintos colores. B, para observar muestras biológicas mediante luz visible que atraviesa las muestras por medio de un sistema de lentes. Y C, para subrayar en colores fosforitos. El que la habéis adivinado, es la C, ¿no? Vale. No, pues sí, es la A. ¿Y cómo podemos saber si hay más autofagia, en este caso en las neuronas, que los astrocitos? Pues podemos hacer los experimentos ex vivo, que son cortes organotípicos de cerebro que, como ya he explicado antes, consisten en coger un órgano, en este caso el cerebro, cortarlo en rodajas y dejarlo en cultivo. Y este modelo es muy importante, muy interesante para nosotros porque permite mantener la arquitectura del cerebro, todos los tipos neuronales y gliales están representados y con tejidos de un mismo ratón podemos realizar muchos experimentos sin tener que manipular a los ratones. Y a estos cortes les podemos añadir distintos fármacos, en este caso Torin 1, que básicamente es muy parecido a la rapamicina de la que estamos hablando, es un inhibidor de mTORC1. Y en este caso, estas muestras, estas fotografías de microscopio confocal de fluorescencia, las procesaremos mediante un sistema de procesamiento de imágenes 3D en el que podemos ver cada una de estas vesículas de autofagia de manera individual y saber en qué célula está cada una de estas vesículas. Entonces podemos saber qué tipo celular o qué célula tiene más cantidad de estas vesículas.
En esta imagen ahora lo que podemos ver son los astrocitos en color amarillo y las neuronas en color rosa. Y al añadir este compuesto, Torin 1, como veis, aumentan mucho el número de estas vesículas, que serían cada uno de estos puntitos de color verde. Aumentan en todo el cerebro al añadir el compuesto Torin 1, pero al analizarlo mediante este procesado de imágenes sabemos que aumentan mucho más de neuronas. Y esta mayor acumulación de las vesículas en las neuronas que en los astrocitos estaría indicando que nuestra hipótesis se puede cumplir y que la autofagia es más lenta en las neuronas que los astrocitos con una mayor acumulación. Por último, voy a comentar que después de todo esto podemos también analizar las neuronas y los astrocitos por separado, en lo que llamamos cultivos primarios. En este caso, cogemos las células directamente, las extraemos del tejido, que en este caso sería el cerebro, y las podemos dejar en cultivo, tanto las neuronas como los astrocitos. Y estas células las podemos tratar, en este caso, con rapamicina. Aquí podemos ver dos ejemplos de esta publicación que os estaba comentando, y vemos que al añadir rapamicina, esta señalización de mTORC1 disminuye mucho, tanto en las neuronas como en los astrocitos. Es decir, pues este compuesto está funcionando. ¿Y cómo podemos medir en estas células la autofagia? Pues os voy a explicar otra manera, que sería las ondas de fluorescencia, que también las podríamos mirar con el microscopio de fluorescencia. ¿En qué consisten estas ondas? Pues en este caso podemos unir una de estas proteínas que se encuentra en las vesículas de autofagia a dos fluoróforos, un fluoróforo de color rojo y otro fluoróforo de color verde. ¿Y qué pasa cuando vemos el rojo y el verde juntos? Pues que estas vesículas se verían de color amarillo. Pero esta vesícula, que hemos dicho que es la vesícula principal de la autofagia, se une al lisosoma de pH ácido. Entonces, al unirse a la vesícula de pH ácido, la fluorescencia verde desaparece y estas vesículas se ven de color rojo. Podemos saber entonces en qué estado están estas vesículas. Sabemos si están unidas ya al lisosoma, por lo tanto ha desaparecido el verde, o si no, y veríamos las vesículas en color amarillo. Entonces, en el interior de la célula podemos ver distintos puntitos rojos y amarillos y saber en qué puntos se encuentran estas células. Estas son dos imágenes hechas en el laboratorio, en el que podemos ver dos ejemplos. Al añadir la rapamicina, tanto en las neuronas como en los astrocitos, que podemos ver aquí, aumenta mucho el número de vesículas, tanto amarillas como de color rojo. Es decir, está aumentando la autofagia al añadir la rapamicina. Y en último lugar, ¿para qué queremos estudiar esto? Pues efectivamente lo que queremos mirar es si esto puede tener un efecto terapéutico. Y tanto en las neuronas como en los astrocitos disminuye el beta-amiloide que han liberado al medio extracelular al añadir la rapamicina. Es decir, se está aumentando la autofagia y este aumento de la autofagia está produciendo una disminución del beta-amiloide. La última pregunta ya, prometido. ¿Qué efecto terapéutico puede tener la rapamicina en el cerebro? A. Es capaz de disminuir la autofagia gracias a que aumenta mucho más la señalización de mTORC1. Aumenta la autofagia porque inhibe mTORC1 y esto produce una bajada de beta-amiloide en las células del cerebro. O C, pues te pasas a la aspiradora en tu casa y te saca la basura. Vale, ¿quién piensa que es la A? ¿Quién piensa que es la B? Ay, muy bien, os habéis enterado muy bien. Bueno, pues a ver, todo esto que os estoy explicando es muy complicado, es lo que hacemos en el laboratorio día a día. Al final mi objetivo de la presentación es que os quedaréis con una serie de técnicas que hacemos en el laboratorio, bueno, cómo las llevamos a cabo y que os llevéis pues una serie de conceptos. El primero es que la autofagia es un proceso de reciclaje del interior de la célula, de reciclaje de proteínas, que hay defectos en la autofagia en el cerebro en pacientes de Alzheimer, como en nuestro modelo de ratón de Alzheimer, como en el cerebro envejecido, en el cerebro de más edad. En tercer lugar, que la rapamicina puede tener un efecto terapéutico mediante la activación de la autofagia y la eliminación de beta-amiloide, pero esta rapamicina es un fármaco que, aunque se ha usado en la clínica y sí que se ha usado, por ejemplo, para temas de trasplante de rechazo de trasplantes,
tiene muchos efectos secundarios, porque tiene efectos relacionados con el sistema inmune. Entonces, con lo que nos tenemos que quedar es con este proceso de autofagia, que es terapéutico, y que todos estos fármacos pues, se pueden llegar a mejorar para incidir en las células del cerebro, para incidir en un solo tipo celular, de muchas maneras, pero que lo que nosotros nos quedamos es con el estudio de este proceso concreto. Y estudiamos este proceso en las neuronas y en los astrocitos para poder entender los procesos patológicos moleculares que ocurren en el interior de estas células. Porque al final, como os he dicho al principio, lo que yo hago es investigación básica, que es una investigación que se trata de generar conocimiento, de generar datos que finalmente nos puedan llevar a una terapia y a unos diagnósticos, tratamientos, pero que en un primer momento lo que queremos es entender estos procesos que ocurren en el cerebro. Y bueno, el cerebro es muy complejo, realiza muchas cosas, hay muchísimos grupos de investigación investigando todos estos procesos moleculares, no solo la autofagia, sino que hay muchísimas cosas sucediendo al mismo tiempo en el cerebro. Y pues quiero aquí comentar un poco, haceros entender también la importancia de que se dé dinero a esta investigación básica y de que los gobiernos inviertan en ciencia y que todas estas cosas pues, se puedan al final llegar a entender. Y bueno, como ha dicho Esther al principio, pues ahora estoy en el Consejo Europeo de Investigación, estoy como en la otra parte, en la parte de financiación, y ahí es donde veo pues, proyectos increíbles, proyectos que se deberían llevar a cabo, y muchos de ellos no se pueden llevar a cabo porque no hay suficiente financiación. Y sobre todo en el caso de España, pues se debería dar muchísimo más de lo que se da. Bueno, y después de esto, pues vuelvo al principio, a esta acumulación de basura que todos hemos visto alguna vez pues, por la tele, debido a las huelgas de basura. Y espero que después de toda esta presentación pues, hayáis llegado a entender un poco pues, qué podría pasar si fallan estos servicios de reciclaje, esta autofagia, en el interior de las células del cerebro. Y es que efectivamente, si esto falla, pues podría dar lugar a que se incremente o a que comience la acumulación de estas proteínas patológicas en el cerebro, que son la proteína beta-amiloide y la proteína tau hiperfosforilada, que darían lugar a la neurodegeneración, a la muerte de las neuronas y a la demencia que ocurre durante la enfermedad de Alzheimer. Y bueno, quiero dar las gracias a mi grupo de investigación, a mis compañeros, a mi director de tesis, Francisco Bandosel, también al laboratorio de Javier Díaz Nido y de Beatriz Cubelos, y al laboratorio de María Jiménez Sánchez, donde hice la estancia en Londres, que bueno, de ahí ha salido toda esta parte de los cortes organotípicos de cerebro. Sí. Y bueno, muchas gracias a todos por venir. Espero que os haya gustado.